Este es un día muy especial porque es nuestro primer podcast de física y vamos a ver un tema que es bien interesante. Hace unos 8 días fuimos a Six Flags y nos pusimos a pensar, por ejemplo, en este juego que se llama el Kilauea, ¿no? Sería bien interesante saber a qué velocidad cae el juego y a qué velocidad también sube, ¿no? Pero vamos a dar en principio ciertas fórmulas para ver qué fórmulas vamos a ocupar precisamente para lo que es la caída libre. Dentro de la caída libre, pues las variables que vamos a considerar son la altura, vamos a considerar la gravedad. Muchas veces nosotros traemos como que la mente bien memorizada la fórmula y nos vamos directamente a ejecutar la fórmula, pero a la hora de ver los resultados, pues es donde ahí la UNAM, las universidades juegan con nosotros. Simplemente es analizar qué datos tengo y qué fórmulas de las que me están proponiendo en el examen me sirven para poder aplicar. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí su amigo Enrique, una vez más en su podcast Desafío Universitario. Y justamente es un día muy especial porque es nuestro primer podcast de física y vamos a ver un tema que es bien interesante. Justamente hace unos 8 días fuimos a Six Flags y nos pusimos a pensar, por ejemplo, en este juego que se llama el Kilauea, ¿no? Sería bien interesante saber a qué velocidad cae el juego y a qué velocidad también sube, ¿no? Precisamente de la caída, vamos a hablar de eso el día de hoy, con el tema de caída libre, que pues bueno, es un tema que día a día lo vivimos, ¿cierto, Val? Es correcto, Quique. Bueno, espero que todos se encuentren bien y así como Quique comparta la emoción de que hoy estamos grabando nuestro primer podcast de física para la materia de física, porque ya nos los habían pedido un montón. Y hoy abrimos con broche de oro, como dice Quique, con un tema que realmente vemos, aunque ustedes no lo crean, vivimos diario en pues sí, en nuestra vida cotidiana. Y por qué no investigar o a por qué se debe a ciertos sucesos, o por qué es que Newton también se preguntó por qué es que caía así la manzana y la manzana no se fue para arriba, o por qué es que a veces nosotros cuando tropezamos y nos vamos a caer, a veces parece que caemos en cámara lenta. Pero para todo eso nos los va a explicar la maestra Angélica. Ya saben que es una de nuestras maestras consentidas aquí en el podcast por nosotros y por ustedes. Y pues, ¿qué les parece si damos inicio con movimiento de caída libre? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy le vamos a cambiar a la física. Y vamos a ver algo bien interesante, ¿no? Cuando aventamos algo desde un edificio y cómo cae, o como dicen el Kilauea, qué interesante, ¿no? A qué velocidad caes y por eso sientes que todo se te sube hasta la cabeza, ¿no? Correcto. Entonces, pues de acuerdo a lo que investigamos, vimos que el Kilauea tiene una distancia, una altura de 60 metros. Te subes hasta 60 metros y de repente, ¡pum!, te caes, ¿no? Entonces vamos a calcular hoy eso, pero vamos a dar en principio ciertas fórmulas para ver qué fórmulas vamos a ocupar precisamente para lo que es la caída libre. Dentro de la caída libre, pues las variables que vamos a considerar son la altura, en este caso del Kilauea, qué altura tiene. Vamos a considerar la gravedad. Esa gravedad ya está dada por nuestro señor Newton, que dijo que son 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Son unidades al cuadrado porque es una aceleración, la aceleración de la gravedad. Entonces, son las dos variables importantes que necesitamos para nosotros tratar caída libre. Bueno, y nos podrían dar el tiempo y nos podrían dar las velocidades, ¿no? Pero pues sabemos que si vamos a lanzar algo, pues empezamos con una velocidad cero. Entonces, te suben hasta el Kilauea, llegas hasta la cima, estás en velocidad cero y arrancas, ¿no? Entonces, vamos a considerar velocidad cero. Vamos a despreciar cualquier fuerza de rozamiento, vamos a despreciar la fuerza que puede llevar el viento. Esto lo vamos a despreciar ahorita para caída libre. Solamente vamos a considerar precisamente esas variables, ¿ok? ¿Queda claro? Vamos a considerar algunas leyes precisamente de la caída libre. Bueno, sabemos que la caída libre tiene una trayectoria vertical y que todos los cuerpos pues caen uniformemente o tienen un movimiento uniforme acelerado, ¿no? Entonces, no es que voy en el aire y ya hay algo que lo frena, no, va uniforme y cae. Ok. Ahí tenemos como ya les dije, las variables que vamos a considerar, una velocidad inicial. Regularmente en caída libre la velocidad inicial va a ser 0
porque tú estás en reposo y dejas caer. Vas a tener una velocidad final. Esa es la que vamos a calcular en el Kilauea cuando llega y choca con el piso o pega con lo que tiene que detenerlo. Tenemos la altura, como ya dije, en este caso tiene 60 metros. Vamos a calcular el tiempo en el que tarda en llegar al piso y la gravedad, que ya es una constante. Claro, nunca cambia. La Por lo menos en la gravedad Tierra. no, en la Tierra no. En la Luna es más chiquita, es por ahí de 2 puntos y algo, no recuerdo exactamente el dato, pero Ok. es más chiquita. Imagínate, si nos vamos a la Luna, pues andamos ahí flotando, Flotando, ¿no? Claro. Pesamos menos, oye, eso está Ay. tan genial, porque recuerda que nosotros estamos atraídos por la gravedad y el peso, pero bueno, ese es otro Claro. tema. Pero bueno, si queremos hacernos ilusiones del peso, pues hay que irnos a la Luna. Claro que, sí. que según Newton, maestra, si no mal recuerdo, la gravedad es la atracción, es la fuerza de atracción a la claro. Tierra. Es ¿Correcto? la fuerza de atracción, por eso nosotros nos mantenemos de pie, porque si no hubiera esa atracción, pues andaríamos flotando, no podríamos detenernos. Entonces, Claro. nosotros estamos atraídos por una fuerza de gravedad, que es 9.8. Hay quien pone 9.8, 9.81, pero una centésima no nos hace tanta mella en el cálculo. Claro. Ok. Entonces Perfecto. vamos a considerarlo como 9.8. Entonces tenemos diferentes fórmulas. Tenemos fórmulas para calcular la velocidad final dependiendo de los datos que tengamos precisamente en nuestro problema. En este problema que vamos a abordar del Kilauea, pues solamente nos están dando la altura. Es lo único que yo pude obtener como dato, la altura que tiene este juego. Entonces, dependiendo los datos que nos den, y si nosotros tenemos una velocidad cero y solo nos dan la altura, pues la fórmula es sumamente sencilla. Tomas la raíz cuadrada de la gravedad por la altura multiplicada por 2 y obtienes su raíz. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, precisamente al calcular la velocidad final del juego. También vamos a calcular el tiempo, pero lo mismo, solamente tenemos su altura. Entonces vamos a precisamente el problemita del Kilauea. Maestra, una pregunta. En la slide de aquí arriba veo que usted tiene algunas fórmulas. Una pregunta, ¿en el examen de la UNAM o de cualquier otra universidad nos van a dar estas fórmulas o los chicos tienen que aprenderse estas fórmulas? Los chicos tienen que aprenderse estas fórmulas y son muy fáciles. Como solamente te están dando la altura, es multiplicar la altura por la gravedad por 2 y sacas una raíz. Perfecto. Entonces, La tiene ahí apuntada, ¿verdad? Para que lo vean los chicos en, sí, la en vamos pantalla. a apuntar. Velocidad final, para Ok. que lo vayan recordando, es igual a la raíz cuadrada de 2 veces tu gravedad por tu altura. Ah, perfecto. Es una fórmula muy, muy sencilla que si te la aprendes. ¿Y cómo te la vas a aprender? Pues practicando, haciendo ejercicios, ¿no? Entonces, no la vamos a aprender de esa manera. Es como cuando nos ponían a hacer la plana de nuestro nombre y cómo la aprendíamos. Entonces, hay casi que hacer la plana para aprendernos la fórmula. Pero es sumamente sencilla. Entonces, lo único que vamos a hacer, si te das cuenta, es un cálculo muy, muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues entonces, 2 por 9.8 metros sobre segundos cuadrados por la altura que dijimos que son 60 metros. y la raíz. Pero dices, es que yo no tengo calculadora. Pues no tenemos calculadora en el examen. Sí. Pero esto es muy fácil. 2 por 9.8 son aproximadamente 19.6 que vas a multiplicar Por 60. Y esta operación, pues ya la puedes hacer de manera Manual. muy sencilla. Incluso en los exámenes no te piden como que saques el decimal, simplemente que sepas aplicar o te ponen qué fórmula ocuparías para poder hacer este cálculo, ¿no? Entonces ya te ponen esta o te ponen otras que son las que te ponen realmente en los exámenes de la UNAM. Las opciones te ponen diferentes fórmulas y tú decides qué fórmula aplicar, más que tener que hacer cálculos aritméticos. Pero si hacemos este cálculo aritmético, nosotros tenemos que es aproximadamente 34 metros sobre segundos con la velocidad que tú llegas al piso. Perfecto, maestra. Y aquí un dato bien importante es que están dando la altura en metros. Sí, claro. Pero si lo hubieran dado en kilómetros, por ejemplo, o en Habría que centímetros. hacer una conversión. Habría que hacer claro. una conversión. Sí, porque en el sistema internacional, precisamente, que es el que hemos estado manejando, siempre se calcula en metros.
Entonces Claro. habría que, pero a ver, vamos a hacer un ejercicio muy práctico, es muy fácil, vamos a borrar, vamos a hacer una conversión, porque a veces en eso se atoran nuestros estudiantes que van al examen, ¿no? Y si desde ahí nos atoramos, pues ya no hicimos nada, ¿no? Entonces imagínate que te hubieran dado, no sé, 3 kilómetros, ¿no? Por ejemplo, por decir, ¿no? Y te piden que los pases a metros, es muy fácil. Siempre la unidad que está arriba, mándala abajo, porque hay que cancelar. Y entonces tú pones tu unidad más grande en 1. Entonces, 1 kilómetro, pues, ¿cuántos metros tiene? 1000, ¿no? 1000 metros. Cancelas kilómetros, y 3 por 1000, pues son 3000 metros, ¿no? Entonces, son muy facilitas las conversiones. Siempre que esté arriba, mándala abajo la que quieres cambiar. Y es muy importante eso, bueno, ahorita que lo comentó Kike y usted que nos los acaba de aclarar, que los chicos el día de su examen, y ya lo habíamos visto en los podcasts de español, que realmente se detengan a leer bien las preguntas y ver cuáles son los datos que les piden, porque como dice la maestra Angélica, muchas veces nosotros traemos como que la mente bien memorizada la fórmula y nos vamos directamente a ejecutar la fórmula o elegir la fórmula correcta, pero a la hora de ver los resultados, pues es donde ahí la UNAM, las universidades juegan con nosotros, donde van a aparecer diferentes resultados y es donde ustedes tienen que estar bien atentos, bien truchas, donde las unidades coincidan tanto en su fórmula como en los datos que nos están presentando. Entonces, Correcto. chicos, ahí ustedes tienen una forma mucho más sencilla de cómo realizar una conversión. Como dice la maestra Angie, la UNAM sí nos pone a lo mejor un poquito el examen difíciles, pero no nos pone tantas trabas mientras ustedes tengan como los tips correctos y aquí ya saben que nosotros siempre se los damos, pero pues sigamos con los ejercicios, ¿qué les parece? Sigamos. Okay, pero aquí nos falta terminar porque ya vimos con qué velocidad va a llegar al piso, pero nos falta determinar cuánto tiempo tarda, porque a nosotros se nos hace una eternidad cuando estamos allá arriba, ¿no? Y en el vuelo sentimos que fue infinito el tiempo, ¿no? Terrible. Pero realmente es algo en segundos, ¿no? Sí, En el segundos. momento que caes. Entonces vamos a regresarnos a calcular precisamente El tiempo. el tiempo. Y nosotros tenemos una formulita que igual nos vamos a aprender, que es el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. También es muy sencilla, porque recuerda que no tengo otro dato, solamente tengo la altura, que es lo único que pude encontrar en las redes, de cuánto mide ese juego. Sí. Y entonces, lo mismo, tienes 2 por los 60 metros que tiene el juego sobre la gravedad, que es 9,8. Y esto es raíz, ¿sí? Y entonces, si hacemos los calculitos, repito, no te van a poner a hacer cálculos como tal, porque no traes una calculadora. Y en caso de que tuvieras un resultado, pues sabíamos que racionalizar, ¿no? Pero más que nada te piden qué fórmulas aplicar. Lo que te piden es hacer conciencia y, como dice Vale, Claro. leer. Esta parte de la habilidad lectora es muy importante, entender, comprender qué datos tengo y a partir de qué datos puedo elegir la fórmula que voy a aplicar. Entonces, más que tener que hacer todas las cuentitas, es qué fórmula aplico, identificar. Exacto. Eso es lo que te preguntan en los exámenes de UNAM. Pero para que no tengan duda de cuánto tiempo tardabas en llegar al piso, bueno, pues el Kilauea no tarda más que 3.4 segundos en caer. Y esa es tu emoción de Six Flags. Es correcto, maestra. Ahora, hay que recordar, en la física siempre una de las claves son las fórmulas. Sí, o sea, si tienes bien memorizadas tus fórmulas, puedes sacar lo que sea. O sea, supongamos que aquí en vez de que nos dan como dato la altura, nos dieran el tiempo, con esta fórmula que usted acaba de poner, podríamos sacar el tiempo. ¿Está de acuerdo? Únicamente despejando. Aquí ya sacamos el tiempo. Esta fórmula como tal ya no la dieron. Entonces tengo ya una fórmula específica para el tiempo. Pero hace ratito yo te mostré unas formulitas. A ver, vamos y a verlas. Entonces en estas fórmulas, si te das cuenta y te preguntan la velocidad final con la que cae, pero a partir de que te hubieran dado el tiempo y no la altura, claro, despreciamos aquí la velocidad inicial porque viene de 0, pero no me dieron la altura.
pero me dieron el tiempo. Entonces, podría Claro. haber calculado a partir del tiempo. Por eso la importancia de ver cuáles son los datos que te dan. Ujú. Cuando te den tus fórmulas, porque es ilógico que te aprendas todas para el examen. Claro. Entonces, simplemente es analizar qué datos tengo y qué fórmulas de las que me están proponiendo en el examen me sirven para poder aplicarla. Porque Claro. si me están dando solamente el tiempo y yo elijo una fórmula que me pone H, pues no, nada que ver, ¿no? Entonces, tienes que analizar bien qué fórmula te dan, qué datos te dan para que tú la puedas aplicar, ¿ok? Entonces, aquí en la primera estamos viendo que nos tendrían que dar necesariamente el tiempo. En la segunda, pues es la altura, ¿no? Ajá. Cuando dijimos que si la velocidad es 0 o que no inicia del reposo, solamente esta parte la cancelamos, ¿no? Maestra, supongamos ahorita como un bonus para los chicos. Ajá. Supongamos que yo me acuerdo únicamente de la fórmula de tiempo de caída, la que es T igual a raíz cuadrada de 2H sobre G. Supongamos eso. ¿Cómo usted despejaría para sacar la altura? ¿Cómo haría usted ese despeje? ¿Cómo despejamos? Lo primero que tienes que hacer es quitar la raíz. Lo primero. Y entonces, al quitar la raíz, operación inversa es el cuadrado. Y Ujú. tendríamos tiempo al cuadrado es igual a 2H sobre G. Posterior quitamos lo que divide. Y lo que divide es la gravedad y tendríamos tiempo al cuadrado sobre la gravedad igual a 2H. Y al final quiero la altura. El 2 se está multiplicando y lo voy a mandar a Dividir. 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 Y obtengo la altura. Perfecto. Pues creo que más herramientas no podemos brindarles a los chicos. Siempre que estamos con la maestra Angélica quedamos sorprendidos de cómo es que con estos pequeños tips podemos hacer de un mega procedimiento un procedimiento muy pequeño. Pero te voy a dar otro tip. Perfectísimo. ¿Qué aprendiste en el kinder? A sumar. Sumar. Y luego su inversa. Restar. Y luego aprendiste a. Multiplicar. Y luego. Dividir. Dividir. Y luego. Hiciste las potencias. Ujú. Y luego. Raíz. Raíces. Bueno, pues para el despeje, vamos para arriba. Primero, quito la raíz o la potencia. Luego divido o multiplico. Y al final hago sumas o Y restas. restas. Y así es como haces despeje. Y si te diste cuenta, primero quité la raíz a potencia, después quitamos divisiones y al final, si hubiera sumas, pues las haría. La suma. Ahora, lo que usted hizo, maestra, nada más, si me permite, voy a apuntar aquí, yo aquí de chismoso nada más. Según yo, lo que usted hizo para eliminar aquí, según yo, maestra, lo que usted hizo antes de este paso, del primer paso, fue lo siguiente. Corríjame si estoy mal. Usted hizo esto. O sea, T es igual a raíz cuadrada de 2H sobre G, ¿no? Así es. Lo que usted hizo, este es signo de igual, es esto elevar al cuadrado y esto también elevar al cuadrado. Puede ser, Por lo tanto, se cancela esto así se cancela la raíz, y ya pasa así. exactamente. ¿Está de acuerdo? Puede ser, pero bueno, pues es un procedimiento un poquito más largo, pero puedes Puede hacerlo. ser. Sí, puede claro, ser. es lo Para mismo. que sea más visual puede ser, ¿no? Puede ser. Pero sí, por eso decía, si sabes que la potencia tiene raíz, al irse al otro lado, cambia, ¿no? Claro. Como dijimos, si divide, multiplica, si suma, resta. Resta. Pues es como lo veníamos siempre viendo, la inversa, la inversa de las situaciones. Entonces, ahora creo que la única tarea de los chicos ahí en casita es memorizar, bueno, no memorizar, sino entender las fórmulas que se nos están presentando. Como dice la maestra Angélica, hay que practicar. Miss, ¿usted alguna plataforma, alguna página de internet, una serie de ejercicios que les pueda Por brindar ejemplo, a los está chicos? Khan Academy. Cada Academy trae muchos ejercicios. Está PED. PED es sobre todo para la parte de la física. Entonces sí hay algunas plataformas. Pero repito, no te espantes. No te tienes que memorizar todas las fórmulas. Lo que tienes que aprender es a leer tu problema, a identificar los datos y ver las fórmulas que te plantea el examen
cuál es la que puedes ocupar. Bueno, pues ya vimos que son 3.4 segundos lo que nosotros tardamos en llegar al suelo en el Kilauea, así que ahora si volvemos a ir ya sabemos que solamente son 3-4 segundos de sufrimiento. Pero, ¿qué pasa ahora, Miss? No sé si esto tenga a lo mejor relación. ¿Qué pasa o se puede tomar como el siguiente tema? Ya bajamos, pero como toda bajada hay que subir de nuevo. Entonces, ¿qué tema traemos? ¿Cómo nos puede explicar ahora a la inversa de la bajada? Ok, bueno, eso es la caída libre, porque pues cae, ¿no? Pero dicen todo lo que sube tiene que caer. Pero ahora dices, tú quieres subir, pero además lo que va a subir tiene que caer necesariamente. Claro. Entonces, imagínate que ahora hacemos un lanzamiento vertical hacia arriba, ¿no? El vertical hacia arriba, lanzas una piedra, no sé, lanzas un balón, le lanzas las llaves a tu mamá porque tuviste que cerrar y se las lanzas hasta el último piso de tu edificio, ¿no? Sí. Entonces, estamos haciendo un movimiento vertical, pero hacia arriba. Ahí lo que hay que considerar muy, muy importante es el signo de la gravedad. Recuerda que la gravedad nos atrae. Entonces, cuando hacemos el movimiento opuesto a la gravedad, pues entonces la gravedad se va a considerar negativa. Okay. Ese es un dato muy importante. Cuando estamos en sentido contrario a la gravedad, que ahora estamos lanzando hacia arriba, la gravedad siempre tiene que ser un dato negativo. ¿Sí? Okay. Entonces, si nosotros subimos, lo mismo que tarda en subir un objeto va a tardar exactamente el mismo tiempo en bajar. Okay. Y cuando sube, llega a un punto máximo, a una altura máxima, que ahí podemos considerar una velocidad final y la podemos considerar 0. Cuando llega al punto máximo de altura, llega se y detiene. Vuelve acá. ¿Sí? Entonces vamos a ver precisamente esas fórmulas de lo que es el lanzamiento vertical hacia arriba. Perfecto. Pareciera redundante hacia arriba, pero vertical también es la caída libre, por eso estoy diciendo hacia arriba, haciendo el hincapié. Ok, tenemos las siguientes fórmulas. Esta es la de desplazamiento o distancia, ¿no? Entonces, la Y es la altura máxima que lanzas tu objeto y recuerda, la gravedad es hacia abajo, entonces la gravedad se va a volver, esta se va a volver negativa. Y negativo con negativo va a ser un signo positivo. Entonces, siempre las distancias deben ser positivas. No puedes decir, pues caminé menos 20 metros. Entonces, si en tu examen te dicen la distancia, calcula la distancia y te ponen opciones y te ponen un negativo, pues desde ahí descartas, ¿no? No puedo caminar menos 20 metros. Exacto. Eso no puede ser. Entonces, ya desde ahí descartas que la distancia sea negativa. Ok. Tenemos un tiempo máximo. Entonces, nosotros vamos a calcular el tiempo y también tenemos una velocidad inicial que es negativa, con su gravedad, pues también va a ser positivo. Recuerda que la gravedad no la estoy poniendo aquí como el signo, pero tiene un signo negativo. Menos con menos, el tiempo también debe ser positivo. Claro. No puedes decir, ya avancé menos 5 segundos. Sí, no existe. Entonces no existe. Son claves que debes tener para tu examen. No puedes tener ni distancias en signo negativo, ni tiempos en signo negativo, ¿sí? Y luego tenemos, pues ya dijimos que nuestra gravedad pues va a ser en negativo porque vamos en el sentido contrario a la atracción de la gravedad. Entonces tenemos otra fórmula también para la distancia, pero esta considera la velocidad inicial, pero lo que yo te decía, si solamente te doy una velocidad, pues ocupas esta, pero si te digo, estamos metiendo al tiempo como función, pues metemos al tiempo y ocupamos otra fórmula. Entonces aquí depende, repito, no te espantes, no te tienes que aprender las fórmulas, te las dan regularmente en el examen. ¿Qué fórmula ocupas? Te dicen, te las dan. O sea, más que te las den, te dicen, si voy a calcular caída libre cuando el objeto lleva un tiempo de tal y una velocidad inicial de tal, y te ponen la serie de fórmulas. Bueno, tengo tiempo, tengo velocidad, esta fórmula encaja. Es la que, ¿sí? Claro. Porque si te dan una fórmula donde te ponen, por ejemplo, velocidad final, pues si no me la están dando, como para qué la ocupo, ¿no? Claro. Entonces, aquí en física, más que te pongan a hacer cuestiones aritméticas, es que
entiendas qué fórmula vas a ocupar y sepas leer tu problema, qué datos tienes para ese problema. Claro. ¿Sí? Luego tenemos la de la velocidad final y lo mismo tenemos con gravedad, con tiempo más que nada y con velocidad inicial. Y tenemos otra fórmula de velocidad final, pero ahora tengo velocidad inicial, pero además tengo una distancia y una velocidad. Que la distancia es Y, correcto. Sí, la distancia es Y, porque si estamos hablando de tiro vertical, si nosotros hablamos de nuestro sistema coordenado, claro. pues estamos lanzando hacia arriba, ¿no? El eje Y. Y eso es Y. Por eso es que consideran a la Distancia como Y. Y. Perfecto. Sí, entonces no nos espanten que no aparece altura. Y significa porque estamos en tiro vertical y la vertical es Y. Perfecto. Estas son las fórmulas, Perfecto, ¿ok? perfecto. Entonces nosotros vamos a ver un pequeño problemita donde vamos a ver qué pasa cuando aquí hay cuestiones aritméticas, pero solamente para que entiendas cómo se aplican estas fórmulas. Y entonces tenemos que un proyectil se lanza verticalmente hacia arriba y nos da una velocidad. Si no, fíjate aquí, tú me dirías, ¿qué velocidad es? ¿Final o inicial? Pero es lo que queremos aprender a leer, a entender. Un proyectil lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad, y no me dice inicial o final. ¿Tú cuál crees que sea? Pues ese sería la inicial, ¿no? La inicial, porque estoy diciendo que lo lanzo. Hacia arriba. La final sería 0, ¿no? Exactamente, exactamente. Claro. Y entonces lo lanzo, empieza aquí, fíjate, aquí está mi objeto, va a subir y va a llegar a un punto, ¿sí? Sí. Donde va a ser nuestra velocidad final y regresa, sube y baja. Pero me dice, ¿cuánto tiempo tarda en regresar al suelo? Entonces yo tengo que calcular todo el tiempo del vuelo, en ir y venir, regresar. En subir y bajar. Entonces tengo mi tiempo máximo, tengo mi velocidad inicial que es negativa de acuerdo a mi fórmula y acuérdate, cuando sube la gravedad es negativa. Hago calculitos, llego a que es 75 segundos el tiempo que tardó en subir. Pero tengo que multiplicar por 2 porque voy a calcular el tiempo en el que regresa. Sí, claro. Y al multiplicar por 2 te haces 150 segundos. Son fórmulas muy, muy sencillas, ¿sí? Perfecto. Y ya calculé cuánto tiempo tardó en regresar al suelo. Perfecto. Y a qué altura. Vamos a ver qué altura máxima alcanzó. Okay. Entonces, la velocidad inicial, que está al cuadrado, igual por la gravedad, y hacemos los calculitos, ¿no? Bueno, ahí no sacamos exactamente a qué altura llegó, pero bueno, si hiciéramos cálculos, pues lo obtendríamos. Está sustituida la fórmula. ¿Sí? Y, por último, la rapidez a los 15 segundos de haber sido lanzado. Aquí quiero recalcar un dato muy importante. Aplicamos la fórmula, sustituimos, pero tenemos un dato positivo. ¿Qué pasa con ese dato positivo de la velocidad? ¿Qué significa? Que en los 15 segundos iba en esta parte, iba subiendo. Si esta velocidad nos hubiera salido negativo, hubiéramos estado hablando de la bajada. Okay. Claro. ¿Sí? Como la velocidad es positiva, estamos hablando que en estos 15 segundos alcanzó esta velocidad en el momento que iba subiendo. Ok. ¿Sí? Pero si nos hubiera salido negativo, hablaríamos de una velocidad en el momento de la bajada. Ok, maestro. Y supongo que eso se determina debido a que nuestra gravedad, que es la que afecta a toda la ecuación con el signo negativo, claro, es la que nos va a dar como ese tip de decir, pues este es tiro vertical y el otro es caída libre. Así es. Ok, bueno, entonces para que lo tengamos bien pendientes, bien anotados, chicos. Excelente, maestra. Excelente. Pues yo creo que estamos bastante completos por hoy. No sé si hay alguna pregunta más, Val. No, creo que no. Sin duda nada más recalcar a los chicos y junto con la maestra Angélica, recuerden, tenemos velocidades positivas,
no podemos tener una velocidad negativa. En este caso, en este problema, en el último problema que lo vimos, sí se puede ver esa velocidad negativa, pero es de acuerdo, o bueno, afecta el signo negativo de la gravedad en este sentido, porque ahora vamos hacia arriba y no de bajada. Y creo que pues es todo. No sé si hay solo tener muy claro que la gravedad cuando sube es negativa, cuando baja es positiva. Es positiva, porque estamos atraídos por la gravedad. Que no hay distancias negativas, que no hay tiempos negativos. Exacto. Son tips que deben siempre tener. Claro. Y no se preocupen por las fórmulas. Lo importante es saber identificar los datos que tienes para poder aplicar las fórmulas que te propongan en el examen. Exactamente, pues como escuchan chicos, paso número 1, vaciar datos. En un ladito del examen con su lápiz pónganle, a ver, tengo tiempo, tengo velocidad, tengo distancia, ¿qué tengo? Y con base en lo que tengamos, elegimos de la fórmula que ojo, porque se puede prestar a confusión. Esa fórmula sí tienes que memorizarla. O sea, en tu mente tienes que tener tu almacén, tu arsenal de fórmulas. ¿Está de acuerdo? ¿No? Así Entonces, de esa forma podrán vencer que es el examen más importante de su vida. Y pues bueno, recuerden seguirnos aquí en Curso Sí en todas las redes sociales. Estamos súper atentos a cualquier pregunta, observación, sugerencia que tengan. Esto fue Desafío Universitario y el tema de hoy fue caída libre y también lanzamiento vertical. Tiro vertical. Sí, tiro vertical. Entonces, pues aquí en Curso Sí ya te dan todas las fórmulas durante el curso. Aprovechen a sus maestros, por favor. No guarden el cuaderno después de la clase. Repasa esas fórmulas que tus maestros te están dando, porque son de mucha utilidad. Velas grabando, entonces podrás obtener muy buenos resultados en tu examen. Y pues bueno, ya con estos super tips de parte de nuestro amigo Enrique y de la maestra Angélica, creo que estamos más que listos para aperturar esta sesión de física. Recuerden, estamos atentos a todas sus dudas y cualquier cosa, pues nos estamos aquí pendientes. No dejen de estudiar y prepararse porque su examen está a la vuelta de la esquina.